Fernando, quería comenzar estableciendo el foco en Bakhmut. Los últimos días, las tropas rusas, en particular las tropas de Wagner, realizaron avances al punto de que prácticamente ya conquistaron la ciudad, al menos conquistaron el lado este, y las tenazas de esta operación aparecen casi cerradas para el encierro de Bakhmut. Sobre esto aparecen un montón de interpretaciones distintas respecto a la importancia militar de la toma de Bakhmut, si representa verdaderamente una ciudad con importancia estratégica, operacional, táctica, si en lo simbólico presenta un carácter especial. ¿Qué análisis realizás vos en el sentido de en qué medida podría determinar un punto de inflexión en el conflicto militar de aquí en adelante? Esa pregunta es muy interesante porque no es tan fácil, quiero decir, aparentemente. Para simplificarlo mucho, en la zona de Donetsk, fundamentalmente, bueno, también en Lugansk, pero la mayor parte de Donetsk, el Donbass, para que nos entendamos, es decir, las famosas repúblicas primero autoproclamadas, luego reconocidas por Rusia, etc. Bueno, pues durante 9 años el ejército ucraniano estuvo construyendo 3 grandes líneas defensivas, forma un poco de curva, de arco, ¿no? La primera pasaba por Lysychansk, Postsana y tal, y esa ya se la cargaron los rusos, la cogieron a finales de la primavera, principios del verano, eso ya estaba liquidado, del año pasado. Esta es la segunda, que pasa desde Siversk, que está al norte, de Soledar y de Bakhmut, y llega, entronca con la tercera, que es la más dura, supuestamente, que esa va desde Torsk hasta lo que es Sloviansk y Kramatorsk. Esas son además, y esto hay que entenderlo, la zona de Donetsk es la zona más urbana de toda Ucrania, con lo cual presenta una dificultad enorme porque, exacto, tomas un pueblo y al lado, a 500 metros hay otro pueblo y a medio kilómetro o a 2 kilómetros hay una ciudad pequeña y otra, y al final eso sí, los puedes casi considerar como una conurbación continuada, porque las diferencias entre una zona urbana y otra, a veces ya digo, son inexistentes. Y eso, como todos sabemos, la guerra urbana es de las más difíciles, de las más duras. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado los rusos van avanzando poco a poco, hay un momento de inflexión después del verano en el que Ucrania retoma la parte de Kharkov que tenían los rusos en una operación rápida y posteriormente los rusos, ya con el general Surovikin, se retiran de Gerson. De la parte, mejor dicho, de la parte derecha, si mal no recuerdo, de Gerson, porque el Dnieper está ahí partiendo esa región más o menos por la mitad. A partir de ahí, ¿qué hacen los rusos? Fortifican y van a ir presionando en prácticamente casi todo el frente, a veces muy pequeños, es decir, a veces un día te pueden avanzar 200 metros, si te los avanzan. Y el día que avanzan 5 kilómetros es fiesta, es decir, o sea, descorchan champán. O sea, que con avances muy pequeños, progresivos. ¿Por qué? Porque la idea del ejército ruso es la siguiente. No olvidemos lo que dijo Putin al principio de la operación especial militar. Tenemos 3 objetivos. Uno, liberar el Donbass, la parte del Donbass que está ocupada por el ejército ucraniano, desnazificar Ucrania y desmilitarizar. Ojo, desmilitarizar. Y esto, a mí me encanta un gran militar y además también teórico del militar, Molke el Viejo, el gran artífice desde el punto de vista militar, junto con el canciller Bismarck de la unificación alemana, decía una cosa que entonces es, algo fundamental para cualquier militar. Es que no se trata de ocupar territorio, ni más ni menos, no. El objetivo de un ejército es destruir al ejército enemigo. El territorio ya lo ocuparás luego. O sea, lo importante es destruir al ejército enemigo. Una vez destruido, puedes hacer lo que quieras, habrá rendiciones incondicionales y tú podrás imponer tus leyes o tu acuerdo de paz. Y eso es lo que están haciendo los rusos ahora. Abrieron en la zona de Bakhmut y de Soledar, allí
digamos, abrieron un punto en la defensa ucraniana que pudieron utilizar para empezar a envolver Soledar y tal. Y ahí, esto hace mucho, no olvidemos que la batalla por Artemox y Soledar empezó a finales de agosto del año pasado. Es decir, o sea, que estamos hablando de algo que ha llevado mucho tiempo. Bueno, a partir de ahí, sobre todo de la reestructuración que hacen los rusos, de todo, luego si quieres entramos en eso, de todo su ejército, empiezan a tomar medidas para solventar los problemas que tuvieron al principio. A partir de ahí, lo que hacen es intentar atraer al ejército ucraniano para destruirlo. Tender una trampa. Es decir, si te fijas, ahora mismo Bakhmut es como una especie de pinza que hace así, es decir, con una parte abierta y lo que lo convirtió en importante no es que fuera en ese momento ya una ciudad estratégica, no lo era. Ni siquiera desde el punto de vista táctico era algo que dices, bueno, si ganan unos o pierden otros, pues tampoco la guerra iba a modificarla. Fueron los ucranianos los que la convirtieron en un sitio clave. ¿Por qué? Pues porque debido a que tiene que mantener una racha de éxitos y no puede presentar fracasos, no puede decir que Zelensky, que bueno, han tomado Bakhmut y tal, y después de hacer una campaña diciendo, pues Bakhmut no se rinde, Bakhmut no pueden con ella, tal. Pues ya digo, lleva muchos meses. Y además vendiéndole también a Estados Unidos, que al fin y al cabo es el que paga y el que dirige la cosa, que bueno, es decir, si queréis más armas y tal, tenéis que conseguirnos logros militares que podamos vender a nuestro público. Es decir, y no nos presentéis una derrota, porque entonces se acaba la cosa. Pues se empeñó en mandar tropas y tropas, incluidas de élite, retirándolas de otros sitios, de otros frentes, a Bakhmut. De tal manera que, aunque es muy difícil de saber, pero es posible que en Bakhmut haya habido más de 30.000 bajas ucranianas, que es una barbaridad, porque si te fijas en la zona de Bakhmut, Soledar, es una zona muy pequeñita, es decir, dentro de todo un frente. Y eso la ha convertido en importante. Es decir, los ucranianos, mejor dicho, Zelensky la ha convertido en importante, ahora ha vuelto a reconvertirla en importante porque hubo un momento en que, bueno, Zalewny, que es el general en jefe del ejército ucraniano, llevaba diciendo mucho tiempo que aquí hay que retirarnos, esto no tiene sentido, hay que irnos a una segunda línea que se pueda defender mejor, pero esto, como dicen los rusos, está haciendo una picadora de carne. Es decir, pues simplemente por mantener la imagen y por satisfacer a los americanos, Zelensky se empeñó en no hacer eso y ha convertido lo que era una batalla más en una batalla decisiva. Es decir, que de hecho ahora lo que están haciendo parece ser los ucranianos, después de unas declaraciones del propio presidente, etcétera, y de una reunión con todo su Estado Mayor, es intentar recuperar Bakhmut. O sea, no solamente hacer ayudar a los que están allí más o menos cercados a salir fuera, sino intentar recuperarla. Y la idea básica sería, aquí tenemos Bakhmut, a ver, aquí, Wagner, el grupo Wagner ruso está rodeando casi en su totalidad, menos una pequeña parte, y lo que pretenden los ucranianos es al mismo tiempo rodear a Wagner y romper por la parte en la que Wagner conecta a través del territorio conquistado por los rusos con otras tropas rusas. Esto dicho así muy, muy esquemáticamente, que parece bastante delirante en principio, pero porque la gran ofensiva se esperaba la gran ofensiva anunciada de primavera-verano del ejército ucraniano en la zona de Zaporizhia, que es una zona, lo que querían básicamente era romper a Melitopol y de ahí llegar hasta el Barazov y partir el frente ruso en dos. Es decir, por un lado Gerson y Ucrania, perdón, y Gerson y esta Crimea, y por otro lado el Donbass y Zaporozhia. Básicamente. Esto es lo que viene además anunciando a bombo y platillo. Con lo cual ahora, si los ucranianos pierden Bakhmut y la pierden metiendo más gente y matando, es decir, teniendo más muertos, puede ser una batalla decisiva. Hasta el punto el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que es un empresario, bueno, es una figura vamos, para escribir un lío, estuvo 10 años en la cárcel, en fin, todo un personaje. Pues bueno,
este hombre sabe muy bien utilizar los medios de comunicación. De hecho, ayer salió en medio de Bakhmut, de la parte controlada por Wagner, muy cerquita del frente, donde hay un tanque de la antigua Unión Soviética, puesto allí como monumento por la noche, y allí salió haciendo declaraciones y tal. O sea, digamos, se publicita muy bien. Este hombre dijo ya hace pues 2 o 3 meses, que no, si lo que a nosotros Bakhmut, al grupo Wagner y por tanto a los rusos, no nos interesa lo más mínimo la ciudad como tal. Lo que nos interesa es que vayan mandando tropas los ucranianos y ir destruyéndolas aquí. Es decir, lo que quieren es los rusos degradar al ejército ucraniano de tal manera que llegue un momento, que no sabemos cuándo puede ser, que colapse. Porque ya no tenga capacidades para poder luchar. ¿Lo conseguirán o no? Pues no lo sabemos, pero esto es lo que están haciendo, y de ahí que se haya creado esta gran importancia de Bakhmut, porque posiblemente se decida aquí muchas cosas. Porque los ucranianos no han, en vez de pasar de Bakhmut, irse a otra línea de defensa y dejarla, y no hubiera pasado nada especial, se han empeñado en luchar por Bakhmut hasta el último ucraniano, como decía el ex primer ministro Boris Johnson. Y claro, esto lo ha convertido en que pues, se calcula, todas las cifras que dé, tomarla con mucha precaución. Es decir, son estimaciones razonables en el mejor de los casos. Pero se calcula que puede haber en torno a esa área unas 30.000 soldados ucranianos, que no es poco. Es decir, el grupo Wagner varía según las fuentes, pero suelen hablar de entre 35.000 hombres a 50.000. Fíjate, la horquilla es muy amplia, pero bueno, es que es muy difícil en esta guerra obtener datos más o menos que puedan ser verosímiles. Fíjate que no te digo ni siquiera verdaderos, verosímiles. Como lo que contabas tú del barquito este que iba y que puso, bueno, esto es tan delirante que estos no se lo creen, pero al final todo son cosas parecidas, es decir, intentos de camuflar las cosas, la realidad, y es muy difícil encontrar noticias que realmente digas, esto sí, esto lo puedo comprobar y tal, y efectivamente es de esta manera. Pues esta es básicamente la situación en la que se halla y por qué es tan importante ahora, se ha convertido tan importante quien gane en Bakhmut. Si ganan los rusos, los ucranianos van a tener muchos problemas y es posible que ya no tengan una segunda oportunidad. Si pierden los rusos, yo lo veo difícil que pierdan, pero bueno. Y esto no es ser prorruso ni pro-ucraniano, es decir, es tener en cuenta las diferencias que hay de población, que esta es otra. Ahora mismo en Ucrania, en la Ucrania de ahora, como mucho puede haber entre 20 y 25 millones de ucranianos. Ten en cuenta que hay 10 millones de refugiados ucranianos que están o en Europa o en Rusia, que también hay como 2 millones. Es decir, que al final dices, tampoco disponen de tanta gente. Se habla que aproximadamente en cualquier estado que cojamos, en cualquier país, en el momento que movilizas a más del 5% de tu población y la llevas al frente, tu estado colapsa. Esto también hay que tomarlo con matices porque depende de los casos, es una generalización. Es decir, que tampoco tienen... O sea, cuando dicen, es que todavía quedan, no sé, tantos millones de hombres. No, si es que todos no pueden ir. Hay algunos que tienen que estar haciendo funciones que son básicas para cualquier sociedad. Pues, por ejemplo, los señores que están cuidando del sector eléctrico y de cuando bombardean los rusos reparar en la medida de lo posible las zonas dañadas. Esto no lo puede llevar a la guerra porque si no, no arreglas nada. Es decir, hay un montón de profesiones que son básicas y que no puedes sustituirlas. Entonces, si perdieran los rusos, sería un revés importante, pero no definitivo.